Buenos días a todos, bienvenidos al taller de mercado de granos del mes de abril 2026. Bueno, acá estamos teniendo a las disertantes, ¿sí? Noelia Barberis, de INTA Marco Juárez, Patricia de Golf, del CIEP, y Mónica Ortolani, que es contadora y consultora, ¿sí? De la consultora Tónica. Bien, vamos a arrancar con mercados. ¿Qué pasa en los mercados? ¿Qué pesa más? ¿Qué es lo que está pesando más? De alguna manera, nosotros vemos ya esto, lo conversamos en el taller del mes pasado, el conflicto en zona de Medio Oriente, cómo viene avanzando, desarrollándose sin una pronta resolución, si bien ahora, bueno, están más orientados hacia la vía diplomática y demás. Esto tuvo mucho peso en los mercados, principalmente lo vamos a ver en el tema costos. Sin embargo, el peso, digamos, de los granos o de riesgos de granos y demás, tuvo menos peso y por el contrario, ahora está teniendo más peso el tema de la cosecha. Vamos. En el mundo, por un lado, entonces tenemos mucho grano, ¿sí? Tenemos importantes stocks de maíz después de una cosecha récord 25-26, buenos stocks de soja en Estados Unidos. En este momento están arrancando la siembra 26-27. La verdad es que hay buenas condiciones para esa siembra 26-27. Por ahí hay algunas dudas del trigo de invierno que viene medio castigado, bastante complicado, pero la siembra empieza a mejorar en cuanto a lluvias y demás, así que por ahora la siembra en Estados Unidos, que es un gran productor de soja y de maíz, viene bien. Por otro lado, en Argentina, importante stock de trigo todavía tenemos. Después les voy a contar, pero a estas alturas ya hemos vendido la misma cantidad de trigo que vendimos todo el año pasado, ¿sí? A estas alturas del trigo nuevo 25-26, digo bien, se vendió todo el volumen de trigo, más de 12 millones de toneladas, que fue lo que se vendió de la campaña pasada, ¿sí? Y por otro lado, Rusia, que sale al cruce con bastante trigo, aunque tiene algunas complicaciones productivas para el trigo 26-27, pero está con buen ritmo exportador y recuperando volumen y mercado que en los años anteriores había perdido un poco. Así que trigo como que hay bastante, ¿no? Por otro lado, la cosecha 25-26 en Brasil y en Argentina, que venimos un poquito complicados acá, ya lo vamos a comentar. Eso en cuanto a granos. Ahora bien, por otro lado, mucho conflicto. Ya sabemos en la zona de Medio Oriente, el estrecho de Hormuz, todo el mundo ya conoce el estrecho de Hormuz, saben cuánto petróleo, cuánto fertilizante, cuánto impacta. Todo esto ya lo hemos comentado mucho y se ha comentado por todos lados. Realmente complicado, ha hecho subir el precio del petróleo en niveles de $100 el barril o más. También complica todo lo que es fertilizante, es una zona productora de fertilizante y abastecedora de gas natural para hacer principalmente urea. Así que todo esto complicó no solamente el petróleo, que es un insumo básico para los labores, para los transportes, para todo el petróleo, sino también los fertilizantes, que es un insumo fundamental para siembras que vienen por delante en este momento, ¿sí? Por un lado tenemos la siembra de maíz en Estados Unidos, que si bien este conflicto los agarró con una proporción de los fertilizantes ya comprados, teniendo en cuenta que la siembra está arrancando, muchos, los que más planifican, por supuesto, ya tenían la compra de fertilizante hecho. Los que no, comenzaron a vender aceleradamente maíz para aprovisionarse, digamos, de fertilizante y habrán quedado comprados un poco caros por allí, por Estados Unidos. Y también tenemos la siembra del trigo de primavera en Estados Unidos. Así que las dos siembras necesitan fertilizantes nitrogenados, ¿no? Que son los más perjudicados en este contexto. Y en el hemisferio sur, Australia y Argentina, avanzando, digamos, no avanzando todavía, pero en época de siembra de trigo, que, digamos, los agarró también un poco complicados, porque si bien en nuestro país había provisión de fertilizante, sabemos que no nos autoabastecemos totalmente de fertilizante y parte de esto va a haber que reponerlo y vamos a ver a qué precio. Bien, ¿qué diferencias y qué semejanzas tiene el actual conflicto con el 2022? Las semejanzas, todos sabemos, son cuestiones energéticas, sabemos que Rusia era muy importante también en gas natural, sabemos que hubo una escalada en los costos del petróleo crudo en ese momento, pero
productivamente, ¿cuál es la diferencia? Productivamente, cuando en 2022 se desató el conflicto entre Rusia y Ucrania, estábamos hablando de dos grandes productores de maíz y de trigo, involucrados, donde peligraban la siembra, donde peligraba sacar mercadería por los puertos, donde realmente estaba complicada la zona del Mar Negro. Además de la parte energética. Pero por otro lado, les puse acá un grafiquito que muestra cómo en el 2022 la producción global de soja estaba por debajo del consumo global de soja. Lo que estamos viendo es producción y consumo en el mundo entero. Si el verde es producción, el rojo es consumo. Ven que veníamos con una producción por detrás del consumo, un consumo que se estaba acelerando y una relación stock-consumo del 25%. Ahora, hoy cómo estamos. En la campaña 25-26 todavía no está todo dicho porque falta terminar de levantar el 20%, un poquito menos en Brasil, y en Argentina tenemos prácticamente todo por hacer. Pero tenemos un volumen que supera levemente al consumo y una relación stock-consumo más llegando a 30 que a 25. Entonces, sabemos que cuando la relación stock-consumo en soja llega a 30 o supera el 30%, esto da una sensación de tranquilidad de que si hay una falla productiva al año siguiente, hay un tercio de soja en los stocks del mundo para salir al cruce. En maíz, ¿cómo estábamos en el conflicto del 2022? Había más producción, había un poco menos consumo, pero también es cierto que estábamos en estos países que están directamente vinculados con el fertilizante y al mismo tiempo con la producción de maíz en el caso de Ucrania. Hoy estamos parejitos y hoy estamos en una relación esto-consumo más baja, así que el maíz en cuestiones fundamentales está para la suba mejor posicionado hoy que en el conflicto 2022. Pasa que realmente hay abundancia de maíz con la abundancia de consumo. Están como en equilibrio, ¿sí? No tenemos mucho espacio para fallas, pero si todo viene bien, como por ahora la siembra en Estados Unidos viene bien y la safriña en Brasil también viene bien, bueno, tampoco hay muchos motivos para ponerse nervioso. En cuanto a trigo, vemos que en la campaña 21-22, la cosecha estaba durante el 2022, momento del conflicto entre Rusia y Ucrania, mucho consumo y menor producción, ¿sí? Un fuerte recorte en producción de trigo, aunque la relación esto-consumo está muy pareja en 34%, en ese momento la producción estaba por debajo, y hoy fíjense cómo viene la producción 25-26, ¿sí? Realmente por encima. Entonces, es un conflicto que nos agarra bien provisionados de grano y en una zona en donde es complicada la energía, la cuestión energética, pero no así la cuestión de granos, ¿sí? Como en aquel momento. Vemos rápidamente cómo en el 2022 los precios de petróleo saltaron hasta $120 el barril. Hoy también saltaron en torno a $100 el barril. Pero los granos, fíjense, soja dónde está hoy, maíz dónde está hoy, ¿sí? ¿Lo ven? Esto es un gráfico de Chicago, acá está el 2022, acá está el 2026, ¿sí? Fíjense, trigo, dónde estaba en aquel momento y dónde está hoy, ¿sí? Realmente no importa el precio, importa el movimiento, ¿sí? Vamos a ver en Argentina qué pasa, ¿sí? Si hay alguna pregunta de lo anterior y alguien quiere hacer algún comentario, acá estamos. En Argentina, bueno, puse una pulseada porque realmente parece una pulseada. Cosecha versus clima y flete. Estuvimos hablando más temprano del tornado que pasó por la zona de Buque. Ahora tenemos una cantidad de lluvia terrible. Bueno, la cosecha como viene. En girasol, en un casi 90% completada, con proyecciones de 6,4 millones de toneladas. En maíz, 25% más o menos estamos llegando, con 61 millones de toneladas proyectadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Rosario proyecta 67 o más millones de toneladas. Como el maíz realmente hay mucho por hacer, puede dar sorpresas, vamos a ver qué pasa. Me estaban comentando ayer en la zona del norte, habían maíces muy complicados, pero después también podemos tener sorpresas para arriba. Así que por ahora, más de 60 millones de toneladas es lo que se espera, que sea una cosecha récord. En soja está recién en un 6% levantada la soja, con una proyección de 48,5. Ahora bien, fíjense en el clima. Este es el mapita que pueden ver por el Servicio Meteorológico Nacional, que se actualiza todos los días, que tiene ¿cómo es? El agua útil que hay en el perfil.
perfiles más o menos serían 100 centímetros, 1 metro, digamos, de profundidad desde arriba, y esto nos muestra cómo tenemos suelos prácticamente completamente saturados, digamos, en todo lo que es centro y noreste del país. ¿Dónde se está concentrando la cosecha en este momento? Justamente por esta zona, ¿sí? Zona de núcleo norte, centro este de Entre Ríos, centro de Santa Fe. Por acá se está cosechando la mayor parte de lo que está ya listo para levantar. Y bueno, acá vamos a ver cómo seguimos, cómo siguen los próximos días. Pero realmente es una situación muy compleja, a lo que se suma el conflicto de tarifas que aparentemente podía llegar a estar resuelto, pero sin embargo, está todavía puntos por puntos. Hablábamos con Mónica Ortolani, que va a estar hablando con nosotros más adelante en el taller, y me decía, esto es algo que se resuelve municipio por municipio, y esto le da complejidad al asunto porque tenemos zonas donde empiezan a moverse Teresita. normalmente. Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿sí? Realmente es una situación que todavía, digamos, no termina de resolverse. Así que, si bien ya hay tarifas nuevas, el 10 de abril ya fueron publicadas por Qatar las nuevas tarifas, hay algunas zonas que no están de acuerdo y todavía siguen trabando, lo cual traba la carga de buques y encarece lo que es carga en Argentina. A ver, si en este momento dice, mira, en Argentina está habiendo problemas y no está llegando la mercadería para cargar los buques, tenés que estar esperando a que lleguen los camiones para terminar de completar un buque, voy a evitar ir a comprar a Argentina, ¿sí? Y es un problema, pues estamos justamente en plena cosecha. Veamos acá, ¿cómo nos ven desde afuera? Por ahora tenemos bastantes compromisos de embarques por cumplir. ¿Qué les puse acá? Les puse todos los productos de la campaña 25-26 que ya están comprometidos para entregar durante abril. Todo suma más de 8 millones de toneladas para este mes de abril. Para mayo ya hay compromisos por 3 millones de toneladas, y por supuesto muchos compromisos más que deberían estarse haciendo en este tiempo. Ahora bien, esto que les pongo acá son los precios FOB, ¿sí? Los precios FOB que se estuvieron negociando para maíz, que es el mayor negociado durante abril. Tenemos 5 millones de toneladas de maíz para entregar, para embarcar directamente durante abril, y más de 1,5 millones de toneladas de subproductos de soja, harina, expeller, tortas y demás. Fíjense los precios que se han estado negociando durante abril. Estos son todos los días de abril, ¿sí? No es un único precio FOB como ustedes lo ven. Son muchos precios FOB que se negocian en el día. Ahora, del rango de precios que se venían negociando cuando empieza el conflicto de camioneros, los precios en maíz se van desde 220 a menos de $215 el precio FOB. O sea, se recorta el precio FOB acá, negociado, por supuesto que también tenés concentración de cosecha, ¿no? Y en cuanto a sus productos de soja, está con una leve suba porque la harina estuvo subiendo en Chicago, pero esto está amenazado por lo que va a pasar con este conflicto, si se resuelve pronto o no. Esto que les pongo hay más negocios de exportación para resolver en el corto plazo. Si nosotros nos metemos a la Secretaría de Agricultura, podemos ver que la posición arancelaria del maíz a granel tiene valores de $210 precio FOB a abril, 212 a mayo, 211 a junio, 208 a julio, ¿sí? Tiene precios en baja, por supuesto, porque avanza la cosecha, es la presión de cosecha. Por ahora vienen así. Los expellers de harina de soja, $372 en abril, 371 en mayo, 361 en junio, 399 en julio, ¿ok? Ahora, ¿cómo están nuestros competidores? Estados Unidos y Brasil. Estos son los precios del maíz, para poner un ejemplo, ¿sí? El maíz en abril está a un poquito menos de $215. Nosotros estamos en 210. Todavía somos más competitivos en precio. Tenemos mejor precio que Estados Unidos para vender maíz en este momento. Ahora bien, si venir a comprar maíz a Argentina me va a repercutir a que voy a tener que estar esperando en el puerto, que son pérdidas millonarias por cada día de estadía de un buque en el puerto,
bueno, realmente no me va a interesar tanto esta diferencia de precio y empezar a preferir otros puertos, ¿sí? Fíjense, julio, $214 en Estados Unidos, en Argentina $208 y en Brasil $226. Seguimos siendo los de mejor precio de exportación, pero sin embargo este conflicto puede enrarecer el panorama, ¿sí? Vamos a ver cómo se comportan por ahora los mercados futuros. Si hay alguna pregunta o comentario al respecto, estamos a disposición, ¿sí? Bien, las cotizaciones futuras, este es el cierre del 15, no tuve tiempo de actualizarla con el cierre de ayer, pero digamos, subió un poco el precio de los futuros de soja, pero vamos a ver también el movimiento de precios, ¿sí? La línea verde es en dólares, la línea azul es en pesos. Tenemos una soja disponible en torno a 317, $319 y una soja mayo de 320, un poquito más, y una soja julio de en torno a $330, ¿sí? Y a noviembre 335. Todo esto me responde a mí, eso después ya Mónica lo va a mencionar también. Los futuros me ofrecen una tasa de interés, ¿sí? Me ofrecen más dinero y si nosotros ponemos esta cantidad de dinero que me ofrece ese futuro, se transforma en una tasa que a mayo me responde en un 10% en dólares y a julio en un 14% en dólares. Cuando lo especificamos al tipo de cambio ROFEX de cada mes, me queda una tasa a mayo del 26% y a julio una tasa de casi el 36%. No son muy fuertes esas tasas, pero son unas tasas a considerar para diferir mercadería. Ahora bien, si yo difiero mercadería sin cobertura, si todos los conflictos se resuelven, si hay presión de precios para la soja y realmente hay disponibilidad y el precio bajara, yo puedo diferir mercadería y al mismo tiempo perder precio. Entonces, no solamente no ganar esta diferencia de precios, sino perder más precio respecto a lo que es el disponible. Entonces, por eso vamos a hablar de alternativas flexibles. ¿Qué alternativas tenemos que utilizar y considerar a la hora de ver todo este panorama tan complejo y tomar decisiones? ¿Podemos diferir mercaderías si tenemos la alternativa de hacerlo y evitar esta coyuntura de altos costos de flete o de incertidumbre en cuanto a flete y podemos llegar a guardar mercadería? Aparte de la cuestión de seguridad y un montón de problemas que puede tener acarreados, pero que tenemos que poder resolver, tenemos que ver el tema del precio. Quedar sin precio es lo mismo que decir, estoy seguro que el mercado de acá a julio no va a hacer nada, no va a pasar nada y me va a ir bien. Bueno. Hay opciones. El mes pasado, y para los que quieran ver, puedes buscar en el canal de YouTube el taller del mes de marzo y ahí hablamos más en detalle de lo que es el futuro, forwards y futuros del mercado a término. Ahora vamos a hablar de opciones, ¿sí? ¿Cómo hacemos para evitar quedar atrapados en un precio de venta sin precio de compra? ¿Sí? O sea, si yo no quiero quedar atrapado en un precio concreto de venta, porque digo, pero ¿y si sube, si el conflicto se empeora? Si Argentina, que es el gran abastecedor del mundo de harina de soja, está complicado, la harina de soja va a aumentar, la soja va a aumentar. Bueno, fíjate, un ejemplo que tenemos, vamos a poner un ejemplo, acá nomás cerquita a soja mayo. Voy a aclarar que los put de mayo van a vencer la semana anterior a la última semana de abril. Así que no hay tanto tiempo para operar estas opciones, pero la voy a poner como ejemplo, ¿sí? Para ver la mecánica. Cuando yo hago un put, compro un put, que es un seguro de precio de venta, o sea, me aseguro un piso de precio. Por lo menos la venta de mi soja me la van a pagar a este valor. Vamos a suponer que yo voy a comprar un seguro de precios, así como Alan y Adrián compraron seguro por granizo, por desastre, bueno, un seguro de precio mínimo de venta en $320 a mayo, ¿sí? Teniendo en cuenta que la soja está un poquito más de 320, yo voy a hacer un 320 como piso y voy a pagar una prima de $4,2 por tonelada. Si la soja llegara a bajar a $300 en mayo, ¿sí? Si llegara a acomodarse todo esto mañana, no llueve más, se despeja y empieza a ser ya más cierto, digamos, que va a haber soja sin problemas para todos, vamos a suponer que baja a $300. Yo termino ejerciendo el put, ¿sí? Ahora bien, yo salgo a vender la mercadería y a mí me van a pagar a $300, ¿sí?
Ahora bien, de los 320, como yo ejerzo el put, el mercado a término me va a dar los $20 de diferencia. Es una mecánica un poquito más compleja. Los $320 me dan derecho a tener un futuro de venta de $320, que yo en el futuro lo cambio ese mismo día y me dan los $20 de diferencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el resultado? Los $300 que yo cobro en el disponible, le sumo los $20 que me da el mercado a término por la diferencia de precio, y esto le resto el costo de prima. Por supuesto, el precio efectivo me queda en 315,8, $316. El productor termina cobrando eso. ¿Se entiende cómo opera el put? ¿Sí? En caso de bajas ocurre esto. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? No se soluciona nada y la soja te sube a $340, ¿sí? Yo uso el mismo put, ¿sí? Ahora, la soja subió a $340. Yo salgo al mercado, la vendo en $340, pero a esos $340 le resto el costo de prima, ¿sí? Porque tengo derecho a vender la soja, porque lo que yo tenía era un seguro para usarla si el precio bajaba. Si no baja, no hago nada y lo único que hago es restar el precio de la prima y 340 menos 4,2 me da 335,8 el precio final que recibe el productor, ¿sí? Si hay alguna consulta, me avisan, por favor, porque Sí. no estoy mirando. No, Díganme. eso te íbamos a decir. Alejo dice, el costo argentino también se encarece por el calado del Paraná y tener que ir a completar a Neco o Bebé, supongo que es Necochea o Claro, Bahía Necochea, Blanca, Bahía y Blanca, está más exactamente. charlado que partido de truco. Exactamente, Alejo, tenés toda la razón, realmente está más charlado que partido de truco y el problema es este, como hablamos con Mónica el otro día, es que es punto por punto, no es que hay una generalización de negociaciones y decir, muchachos, pongámonos todos de acuerdo porque está el país, digamos, como decís vos, el costo argentino, digamos, está el país de por medio y realmente si la cosecha apenas hay oportunidad de levantarla sobre que estamos complicados de clima, tenemos rutas que hasta están deteniendo, digamos, las maquinarias, bueno. Entonces, bueno, eso por supuesto es un problema. Pero nosotros lo que tenemos que ver es qué hacer con eso, ¿sí? ¿Qué hacemos con la mercadería en el mientras tanto? Si tengo oportunidad de levantarla, ¿qué hago? ¿La liquido? ¿Me la quedo? ¿La guardo? ¿Qué hago con el precio? ¿Sí? ¿Qué pasa con el precio de soja en el medio de todo esto que está involucrado en un mercado global? ¿Sí? Por eso les quería mostrar cómo se manejan las opciones y qué pasa cuando el precio baja, ejecuto, cuando el precio sube, no necesito ejecutar y me queda un precio apenas afectado, digamos, por el costo de la prima, ¿no? Bien, vemos las cotizaciones de maíz rápidamente. Yo ya estoy terminando, tenemos que pasar a la otra parte del taller, pero vamos a ver los futuros de maíz. Bueno, tenemos valores, mejoró un poquito también el maíz en el día de ayer, mejoró algunos puntos, acercándose a los $190. Sabemos que la curva es hacia abajo, hacia julio, por la generalización de la cosecha, o sea, las tasas en este caso podemos decir que son negativas en dólares y levemente positivas en pesos cuando la hacemos por el tipo de cambio, con una devaluación proyectada por el ROFEX en torno a 21, 22%, apenas se levanta un poquito, digamos, y no nos da tasas que nos interesen como para diferir. No obstante eso, podemos decir, bueno, los precios están estables, espero, veo, bueno, tengamos en cuenta que el maíz es el más frágil por un lado, pero también el que está teniendo muy, muy prometedor por el otro, ¿sí? Tenemos un maíz safriña que ya está totalmente sembrado en Brasil. Hay algunas zonas con algunas complicaciones. Vamos a ver qué pasa. Si hacia julio todo puede pasar. Por ahora los precios no prometen ni para, digamos, convalidar hoy ni para convalidar mañana. Entonces acá realmente tenemos que manejar proporciones, ¿sí? Nos quedamos con todo el maíz, vendemos todo el maíz, ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Equilibremos proporciones de comercialización y quedémonos con proporciones para negociar si mejorara, pero tomemos parte de precio para convalidar en medio de tanta complejidad y volumen que se viene por delante, ¿no? Marianela, Sí, bueno, pero en maíz de primera prácticamente vos lo has dicho varias veces, se vendió muchísimo. O sea muchísimo. que, a lo que te estás refiriendo es básicamente a lo que viene, ¿no? ¿A eso te estás refiriendo? A lo que todavía no está operado. Entendí.
Por Está eso bien. hablo de proporciones. Veamos, si yo tenía una cantidad de maíz temprano y una cantidad de maíz tardío, bueno, el total de tu maíz, ¿cuánto es? ¿Cuánto ya negociaste? Y eso que negociaste ya tiene que tener un valor. Ahora las chicas van a hablar de márgenes y demás. Ya tenemos un precio para ir sacando. ¿A qué precio estoy logrando el maíz 25-26? ¿Y cómo viene por delante? Entonces, como esto es un riesgo, porque es un riesgo de, digamos, de que me dejen sacar la mercadería, si la puedo o no la puedo almacenar, si tengo o no tengo costos de almacenaje, ¿qué va a pasar con los precios? Bueno, no quedemos abiertos con todo, a eso vamos. Si lo que ya se cerró y ahí yo ya puedo empezar a despejar el precio y decir, bueno, ¿cuál es el precio promedio que hasta ahora logré? ¿Sí? Así que bien Bien, la pregunta para poder ir manejando esto. perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Vamos a trigo, ¿sí? Fíjense, trigo. Interesante, y acá voy a hacer el comentario porque tenemos el trigo de hoy y el trigo de mañana, ¿sí? Tenemos el trigo que todavía estamos operando, como les decía más temprano, más de 12 millones de toneladas ya fueron exportadas, que fue el total de trigo que se exportó de la campaña anterior. Así que de ahora en más, o sea, estamos a mediados de abril, de acá para adelante, tenemos varios meses más para negociar el trigo argentino en el mundo. ¿Y cómo viene con los precios? También levantó algunos puntos de precio en el cierre de ayer, así que esto está mejorado, ¿sí? El disponible físico se estuvo negociando a un valor que resultaba en $192, ¿sí? O sea, ya levantó de 190. Y los futuros del mercado término están cerquita de $200 y a mayo tenemos 207, un poquito más, acá había, y más de $212, ¿sí? Realmente precios bastante despegados de lo que es el disponible, ¿ok? Ahora, estos precios me permiten unas tasas que van en torno a mayo a 40% en dólares y julio 25% en dólares. Realmente vos decís, el trigo que tengo, negociarlo hoy es un precio mejor que los $160 de la cosecha del año pasado, pero evidentemente ya lo diferí hasta ahora, diferirlo un par de meses más, me genera una tasa más que interesante, a mayo o a julio. Ahora bien, si yo lo difiero y no le pongo precio, es la nada misma, porque realmente, ¿qué va a pasar con el trigo? No, pero el trigo siempre sube después para julio. Sí, ok, ahora empieza a resolverse la situación del hemisferio norte. Si en el hemisferio norte, aunque los trigos de Estados Unidos están hechos un lío, que están horribles y demás, pero empiezan a levantar trigo, si Rusia tiene trigo, si dice no voy a tener problema en exportar, si Ucrania también tiene trigo, si la Unión Europea también tiene trigo, que realmente está empezando a recuperar un poco de mercado, la Unión Europea viene con buenas proyecciones, y empiezan a sembrar en buen ritmo también, no, perdón, vamos a ver qué pasa con el hemisferio sur, si realmente se recorta o no. Bueno, a ver, estos precios no son para despreciar. ¿Cómo hacemos para tomarlo? Por supuesto, con forward podemos tomarlo, con futuro podemos tomarlo, y el futuro lo podemos corregir, pero también podemos hacer opciones. Perdón, no hay tantas opciones para julio. A veces aparecen opciones, hay algunas opciones que nos permiten darle flexibilidad, pero realmente estos precios son interesantes para tomar, por lo menos en proporciones. La flexibilidad también la damos con las proporciones. ¿Le pongo precio a todo el trigo que me queda? Depende de cuánto trigo te queda y de las obligaciones que tengas para cumplir a julio o a mayo, y de realmente poder mejorar tu precio promedio con estos precios de trigo, ¿ok? Cualquier cosa, estoy abierta a discusión en este tema porque pueden haber algunos que tengan todavía trigo y realmente hay que tomar decisiones porque es una lástima, digamos, no levantar el precio promedio y quedarse simplemente esperando que el tiempo pase, ¿sí? Aunque puede venir al revés, pero ya esto es una gran mejora. Tener un trigo de 210, de $215 a mayo y a julio, esta es una gran mejora respecto a, por los rendimientos que tuvimos y respecto a el trigo de la cosecha de diciembre, ¿ok? Vamos a ver el precio del trigo que viene, que ya lo estamos negociando, que estamos viendo si lo hacemos, si no lo hacemos, qué tecnología le ponemos, a qué rendimientos apuntamos. Bueno, ese trigo está en torno a 216, $217 más o menos. No es un precio para despreciar, es un precio más que interesante, considerando que la campaña viene bastante prometedora en volúmenes, considerando que hay trigo por todo el mundo, como las barritas que le mostré al principio. Entonces vamos a analizar opciones flexibles
también para trigo. Nuevamente, y para reafirmar el criterio de put para diciembre, que tiene un plazo más largo, que realmente hay mucho tiempo por delante, hay put que se han estado operando en $212. Voy a decir, pero está en 217. No importa, vos lo que le estás haciendo es poner un piso de precio acá, ¿sí? Un seguro de precio mínimo, $212 a $6,2 de prima. Si baja el trigo, vamos a suponer a 180, sabemos que bajó a 160 el año pasado, pero vamos a poner 180, yo ejecuto ese put, ¿sí? Salgo al mercado, vendo mercadería a 180, el mercado a término a través del futuro que me dan a $212 me permite capturar $32 y el resultado es que a esos $180 que yo obtuve en plena cosecha, le sumo los $32 de la diferencia con el put y le resto la prima, que son $6. No es poca plata, esos $6 de prima, pero es una inversión en poner un seguro de precio a una proporción, no estamos diciendo a todo el trigo, a una proporción del trigo que tengo que comprometer a cosecha. Esto me da un resultado de $205,8, que es lo que el productor termina cobrando. Ayer se operaron 22 contratos de estos put, ¿sí? De 100 toneladas cada uno. O sea, hay 22 contratos que alguien operó, o alguienes, más de una persona, en este put, para decirles que realmente son operaciones que se llevan adelante, ¿sí? Tengamos en cuenta Mari, esto. Sí, sí. Pablo Pruso había preguntado cómo calculas las tasas diferidas, pero supongo que se contestó recién, creo. Y Sí, Alejo sí. consulta cómo hacemos para evaluar cómo juegan los consumos hacia fines del 2025, el spread entre los negocios de la Expo versus los consumos en mi zona Chacabuco es una fuerte usina, eran muy favorables. Te hago la misma proyección, sin saber si van a ocurrir las tasas, son muy buenas. Sobre todo si de octubre para adelante se pueden negociar los fletes. En el 2025 se hacía CATAC menos 15%. Ok, ok. Bueno, vamos por partes, dijo Jack. La primera consulta era cómo obtenemos estas tasas, digamos, diferidas. Es un cálculo de tasa. El otro día lo hablaba con Mónica Ortolani, que es la experta en el tema, y repasaba el criterio. Es tomar las diferencias de precios, ¿sí? Para el que lo quiera hacer, ¿no? Tomar las diferencias de precio, ponemos el precio futuro sobre el precio disponible, a lo que te da ese resultado, es como un porcentaje que te da, lo dividís por la cantidad de días que hay desde hoy hasta ese momento futuro, por ejemplo mayo, y después lo multiplicás por 365 y eso te da una tasa anualizada, ¿sí? Entonces vos vas a saber si la diferencia de $10 que tenés, qué representa en tasa en dólares, y con pesos lo mismo, ¿sí? Y en cuanto al tema que me decías, Alejo, y por las dudas repreguntame o abrí el micrófono, la realidad es que como vengo diciendo, esto es administrar riesgo, ¿sí? Vos podés llegar a tener oportunidades en tu zona de negociar la mercadería directamente, de recortar costo de flete, de diferir mercadería y tener mejor oportunidad más para adelante que ahora y poder tener oportunidad de precio. Ahora, hay que ver si vos vas a estar esperando que se repita la misma película que viviste en 2025 y te vas a quedar simplemente esperando, o vas a decir, mira, puedo aprovechar porque ya estoy generando relaciones, vínculos, las ventas directas con maíz son más que importantes, se abaratan muchísimo los costos de transacción, se abarata flete, se abaratan costos directos. Ahora, me voy a quedar abierto con todo, voy a ponerle seguro a una parte, voy a anclarme en algún precio por las dudas. Realmente los consumos vienen bien en el sentido de que venimos bien con la carne. No vamos a hablar de carne hoy, pero venimos bien con la producción de carne. Es un negocio que se viene desarrollando, ¿sí? Se está reteniendo Hacienda y demás. Ahora, sabemos que es un negocio vidrioso también. Entonces, administremos riesgo, aprovechemos oportunidades y veamos del 100% de la mercadería que tenemos, a qué vale la pena ponerle valor. Por eso es que les quiero repasar esto. Cualquier cosa, repreguntame, no hay problema si es que no quedó contestada la pregunta, pero ordenémonos en esto, ¿sí? Nosotros tenemos 3 épocas de decisión. Lo hablábamos ayer con un productor. Pre-siembra, pre-cosecha, que es entre la siembra y la cosecha, y post-cosecha. Son 3 épocas que tienen mucho tiempo en sí. Y ese tiempo es un tiempo que nos da para tomar decisiones. Hoy estamos en presiembra de trigo, por ejemplo, pero al mismo tiempo en post-cosecha de trigo. Entonces, ¿qué proporción del trigo que viene yo tengo con precio seguro de precio, cobertura de precio? Porque yo me voy a comprometer en una cantidad para implantar.
en un costo determinado. Ahora, ¿tengo una proporción con precio seguro de precio ya tomado a diciembre? En la época de pre-cosecha, que todavía tenemos mucha soja ahí, estamos cerquita ya de la cosecha, más terminando. ¿Qué proporción de la soja y del maíz tiene precio? ¿Cuánto tengo de precio ahí con eso? ¿Realmente tengo un nada? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un 30%? Importante saber estos números, porque todo lo que no tiene precio está abierto a lo que vaya a pasar en el mercado. ¿Sí? A los precios que vemos hoy existen, pero no son eternos, mañana cambian. Así que es importante poder administrar riesgo. Y en post cosecha, obviamente que podemos seguir con lo que queda. Bueno, se me fue muchísimo el tiempo, les pido disculpas. Quería hablar un poquito de insumo producto, quería mostrarles rápidamente que hoy estamos en una relación bastante mala con lo que es gasoil, en la peor relación, digamos, podemos decir, de la historia con soja. Y en una relación bastante mala con urea. En maíz también estamos en relaciones malas con gasoil, en una relación bastante mala con urea, parecida al 2022, que fue la peor relación y que los precios de soja y maíz eran más altos. Y en trigo también estamos teniendo una relación insumo-producto bastante mala en gasoil y en urea. Cuando yo pongo los precios actuales, que son $190, me da 7 toneladas de trigo por cada 1.000 litros de gasoil y 5,3 toneladas de trigo por cada tonelada de urea. Ahora, cuando yo cargo los precios de diciembre, que son $220 según el cierre de ayer, me da un gasoil de 6 toneladas por 1.000 litros, 6,4 y 4,5 toneladas de trigo por cada tonelada de urea. O sea, mejora relación insumo-producto con el trigo de diciembre. A esto vamos que si vamos a comprar urea y no comprometemos trigo, esa relación insumo-producto se puede encarecer si el precio del trigo después baja. Y por último, lo que salió en el informe de esta semana, y les voy a estar enviando un videito resumen después del taller para que lo puedan ver, el costo de fletes lo podemos ver cómo aumentó en toneladas de granos, ¿sí? Según los precios de los granos que tenemos. El costo de flete de enero a abril, solamente con la suba del 14% en pesos, que no sabemos si va a terminar quedando así o se va a convalidar más alto, tenemos que el trigo pasó de 7 toneladas a 8. El girasol de 3,7 a 4 toneladas, el girasol fue el que menos subió en toneladas porque subió de precio. La soja de 3,7 toneladas por viaje a 200 kilómetros, esto pasó a 5 toneladas prácticamente. El maíz de 6,6 toneladas a 8,4 toneladas, ¿sí? Aumentó un 13, casi 14% en trigo, casi un 32% en soja y casi un 28% en maíz en grano por los precios. Bueno, la presento entonces Mónica Ortolani. Ella va a estar compartiendo lo que es alternativas financieras, pero lo más importante, que por eso es que me encanta cómo trabaja Mónica, porque ella nos enseña y nos ayuda a pensar. Y eso es lo que queremos en estos talleres, trabajar juntos para pensar y tomar decisiones. Así que, Moni, todo tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el taller. Un placer. Buenos días, Marianela. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nada, les cuento, sí, me parece bárbaro, Marianela. Primero, bueno, agradecerte como siempre la invitación y bueno, y compartir y me encanta esto de poder complementar diferentes ópticas y en lo que cada uno puede aportar. Llevo el campo en la sangre, porque bueno, vengo de bisabuelos productores agropecuarios, un marido contratista rural que en este momento está cosechando en sur de Córdoba. Víctima de toda esta situación, pobre. Así que, digamos, en lo que lo han dejado cosechar, vamos a decirlo así. Así que bueno, me encanta estar acá y poder desde mi camino poder compartir para que, bueno, puedan financiarse mejor. Gran tema, que yo siempre digo por qué la financiación es tan importante. En mi camino, además de haber estado como responsables de riesgo, tanto en entidades financieras como en proveedores de insumos y semilleros para ustedes, y ahora que estoy más al lado de ustedes, me doy cuenta cómo la financiación termina condicionando la comercialización. Sí, sí, En función de cómo ustedes se financian, cómo después condiciona la comercialización, ¿no? Porque si yo me pongo los vencimientos de insumos, los vencimientos de préstamos, cuando estoy en plena presión de cosecha, donde los precios bajan, digamos, el precio de los granos y además aumenta el costo de los fletes,
bueno, esto afecta después cómo yo me siento obligado a comercializar el grano. Por eso es que esto es como que es clave que ustedes cuando toman financiamiento vean en qué condiciones lo sacan y en qué momentos, digamos, calzan esos, digamos, esos compromisos, ¿no? Y más, ¿por qué es tan importante? Porque hoy el 70%, ustedes en general en el mercado, el 70% de lo que ustedes necesitan invertir para producir se hace con fondos de terceros, ¿no? Y cada 100, digamos, cada $1000, vamos a hacerlo cada $1000, que ustedes necesitan financiarse, 300 son de capital propio, casi la mitad, por $460, me apoyo en la red comercial y el resto de los bancos. Y a veces yo veo que hay, se mira mucho a los bancos, qué ofrecen los bancos, pero sin embargo no es tanto lo que apoyan, ¿no? Entonces, hoy básicamente el financiamiento es comercial. Y es ahí donde después estamos teniendo algunos inconvenientes después de defaults como estamos viendo, ¿no? Entonces, esto un poco como para darle marco. ¿Y a cómo nos veníamos financiando? Que prácticamente, digamos que era muy intuitivo cómo nos veníamos financiando, porque siempre después la inflación y la devaluación hacían su magia y prácticamente que no se pensaba mucho si me conviene o no financiarme. Y hoy estamos navegando, digamos, en una tormenta geopolítica que piensen que años atrás esto no estaba. Y hoy tenemos básicamente, nos cambia el contexto, ¿por qué? Porque empezamos a tener tasas reales de financiamiento, tasas positivas. Y esto es algo que nosotros veníamos de contextos donde la inflación y la devaluación me permitían que el grano valía más y se terminaba licuando la deuda y prácticamente no nos dábamos cuenta. Y hoy tenemos tasas reales, empezamos a ver, tuvimos que empezar como a cambiar el chip de empezar a ver el dólar como una moneda de endeudamiento y no tanto de atesoramiento. Empezamos a convivir con brechas de dólar, grano y MEP prácticamente hoy cercanas y se nos empiezan a deteriorar las relaciones insumo-producto, como también nos mostraba Marianela. Entonces tenemos que navegar en esta tormenta, aunque además lo que es llamativo, y esto es un trabajo que hace cada 2 meses la Universidad Austral, en realidad los productores están más ávidos de tomar financiamiento y que está ávido de invertir. O sea, el 63% contestó de que es un buen momento para invertir. Sin embargo, es donde tenemos que afinar más el lápiz, ¿no? Y venimos del Expo Agro. Les comento, estos dibujitos los hago yo. Se llaman Agrodibus, para quien no me conoce aún. Y bueno, me gusta representar gráficamente cómo visualmente el sentimiento o lo que sienten cada uno de ustedes en muchas conversaciones muy lindas que tengo con cada uno de ustedes, que algunos hoy están acá y les agradezco. Salimos del Expo Agro generalmente como muy confundidos, llenos, nos bajamos muchas alternativas, salimos como mareados y empezaron nuestros dilemas, ¿no? Tomo deuda en pesos, tomo deuda en dólares, siembro o no siembro, vendo, guardo. ¿Y cómo hacemos? El primer dilema, y me voy a enfocar al primer dilema, ¿no? Es, ¿me endeudo en pesos o me endeudo en dólares? Yo lo que básicamente hoy quiero mostrarles, compartir con ustedes, es, digamos, es el método de cómo tenemos que ir analizando estas conveniencias. Y también como Marianela tomé al 15 de abril, si no es imposible hacer esta presentación en tan poquito tiempo con el cierre de ayer. Entonces, bueno, tomamos, y siempre lo que miramos, yo digo, la brújula que los orienta a mirar es cómo está cotizando el dólar futuro, ¿no? Y cuál es la brecha también que nosotros tenemos entre el dólar divisa, que es el dólar en el cual a nosotros nos pagan los granos, en relación con el dólar BNA, MEP o contado con liqui. Entonces, bueno, hoy fíjense que la brecha entre el dólar divisa grano y el dólar Banco Nación, que es generalmente con el cual tenemos que pagar algunas deudas, hoy la tenemos en el 1,2%. Ya es un análisis que mucho no estamos haciendo y que igualmente sí conviene ir siguiendo, ¿no? Ahora, esto, como decía Marianela, ¿qué tasa nos da? Y fíjense, y esto nos da una brújula, nos da una referencia de cuál es la tasa de equilibrio. Es como yo digo, ¿hasta qué punto tiene que estar la tasa en pesos
para que me convenga una tasa en dólares. Si nosotros miramos la cotización futuro a febrero del 27, justo ayer apareció la de marzo del 27, pero nos mantenemos en el 25%. ¿Y esto qué significa? Una tasa del 0% en dólares equivale a 25% de tasa en pesos. ¿Esto qué significa? Que tasas en pesos por debajo del 25 me va a convenir pesos y no dólares. Esto desde un análisis numérico. Ya vamos a ver distintas cuestiones. Una tasa del 6-7% en dólares equivale a una de 33-34 de tasa en pesos. Una tasa del, fíjense, y esto quiero que seamos a veces, miremos a veces una tasa que a lo mejor nos muestran de, voy a ser concreta, las tasas de ganadería con warrant de ganadería del Banco Galicia, que es ese crédito garantizado, todo muy lindo en cuanto a agilidad. Ahora, ¿cuál es la tasa del 46%? Bueno, hay una tasa del 46%, es una tasa del 16% en dólares. Entonces, tenemos que empezar a hacer esos equilibrios para tener en cuenta o para poder decidir con mayor claridad qué tasa numéricamente me conviene. Después hay otros condimentos que vamos a marcar y vamos a pensar juntos. Cuando nosotros hoy miramos qué alternativas tenemos de financiamiento como capital de trabajo, que aclaro una cosa, solo a los efectos didácticos tomo un banco público y tomo un banco privado. Ustedes este análisis lo tienen que hacer respecto a lo que cada uno puede acceder de acuerdo a las entidades con las cuales trabaja. Agradezco ayer, bueno, tanto a Alejo como Juan Pablo que estuve indagando realmente cuáles eran las tasas que estaban accediendo en estas entidades. Si alguien tiene alguna tasa distinta, me dice. ¿Hay algún comentario? Ahí Porque dice, ¿qué tasas de devaluación e inflación estás estimando, Alejo? Pregunta. No, ahí Ale, te lo estoy contestando en otra filmina. Bien, Espérame bien. un poquitito. Paciencia, paciencia. Paciencia. No, yo ahora les voy por eso les voy siguiendo un método donde primero tenemos que estar mirando la tasa de devaluación implícita para poder estar comparando. Y después vamos a ver cómo lo comparamos esto con la tasa de inflación también, ¿no? Entonces, yo las tasas de equilibrio las calculo con las tasas implícitas de devaluación que mirando el dólar futuro de A3 Mercados, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos hoy, ¿qué tasa tenemos? Banco Nación, Banco Galicia. Fíjate que Banco Nación la tenés al 32%, ¿no? Y es un 6% en dólares. Si vamos, fíjense que más o menos estamos en tasas de equilibrio, donde prácticamente esto sería como una tabla de empate, ¿no? Donde prácticamente me sería indiferente, ¿no? Tomar una tasa en pesos o tomar una tasa en dólares. Y acá tendríamos que mirar más el riesgo, si pensamos que esta tasa de devaluación se va a mantener o pensamos que se puede llegar a calentar un poquito en el segundo semestre, ¿no? Y después está en lo que cada uno se sienta más tranquilo y en lo que cada uno le da más tranquilidad de acuerdo a su actividad, qué opción tomar. No es lo mismo un tambo que produce pesos a alguien que hace agricultura, que por ahí, digamos, la dolarización puede jugar un poquitito más a favor. Lo concreto que hoy en las tasas en las cuales hoy podemos acceder, o pensar, hasta incluso si hay algunos subsidios por convenio, nosotros tenemos que empezar a mirar esas tasas de equilibrio, ¿no? En función de la tasa de devaluación implícita que tenemos, ¿no? Y también estar mirando algunas cuestiones que tienen que ver con los costos. Y hoy, la verdad, si les tengo que decir, de todas las opciones en el mercado que hay, Banco Nación en cuanto a costos se diferencia por costos mucho más amigables que otras entidades, ¿no? Me decís, bueno, no tengo Banco Nación, bueno, con lo que vos tengas, pero tenés que estar haciendo esta comparación entre tasa en pesos y tasas en dólares. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, y acá les digo como que el ojo al piojo, porque aparecen a veces algunas opciones de cheques, vemos tasas al 22, al 24, ¿no? Y realmente nos ponemos contentos, cheque barata,
22, 24, cuando la tarjeta me cobra el 32, y a lo mejor te vas directo, a lo mejor a vender cheques y no financiar con tarjeta. Pero cuidado, cuidado que esas tasas hay que ver cómo están expresadas, y yo siempre lo que les digo, pidan una simulación. Che, a ver, si te tengo que descontar este cheque, a ver, ¿me simulas cuánto me da? ¿Por qué? Porque generalmente esas tasas son tasas adelantadas, no es una tasa vencida. ¿Qué significa una tasa adelantada? Que a vos te están calculando digamos, ese interés sobre el valor total del cheque. Y una tasa del 25, porque yo se los hago para, digamos, eh, en un ejemplo fácil, una tasa del 25 adelantada es equivalente a un 33% de tasa vencida. O sea, no es lo mismo un 25% sobre un cheque que yo estoy pagando el interés ahora, a que me digan te cobro el 25% en un crédito que te lo tengo que pagar de acá a 12 meses. ¿Por qué? Porque la base es distinta. Les doy una formulita para que ustedes lo puedan calcular. ¿Cómo yo llegué del 25 al 33? Hacen el 0,25 dividido 1 menos 0,25. O sea, 0,25 dividido 0,75 te da ese 33% de tasa vencida. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? Y en estas líneas que son flexibles, orientados al ciclo, vieron que hay, créditos garantizados con el silo bolsa que vos tenés en el campo, o tenés algunas líneas en el cual vos, digamos, tu rodeo debidamente trazable con inversión en caravanas y, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad. Sí, todo muy lindo, pero cuidado. Las tasas, ¿por qué? Porque si la tomás en pesos, 46%. Y si la querés tomar en dólares, te exigen que sea 5 años. Seguros que vos tengas que contratar, y también la tecnología que tiene que estar acorde. Entonces, a veces ponemos mucho foco en la tasa y tenemos que mirar muchas más cuestiones que también están ahí escondidas. Y en realidad tampoco se agota en esto de mirar, me endeudo en pesos o me endeudo en dólares y qué me conviene. Tengo que tener en cuenta, además, la inflación. Yo digo, es como una mesa de 4 patas, donde tengo que tener en cuenta la inflación, tengo que tener en cuenta la tasa de devaluación, tengo que tener en cuenta el costo de oportunidad. O sea, ¿qué es el costo de oportunidad? O sea, el activo que yo conservo, ¿va a valer más en el futuro que el costo al cual yo estoy asumiendo por endeudarme? Y lo que muchas veces no tenemos en cuenta, y en esto me diste mucho pie, Marianela, en tu presentación, es la tasa de mi propio grano o mi propio activo. Entonces, si nosotros hoy miramos que tenemos una agronación al 32, 32, pero cuidado que tenemos también un 3% de riesgo contingente si es a 360 días, con lo cual se me va un 35%. Tengo una tasa de inflación anual pasada del 32. El relevamiento expectativa de mercado da un 24 hacia adelante. Yo particularmente pienso que es muy optimista considerando el gran aumento de fletes que atraviesa a toda la economía. Miro la tasa de devaluación al 25. Ahora, si vos mirás esto, vos decís, y no me conviene tanto en peso. Fíjate que la tasa en peso está por encima de la tasa de devaluación, está por encima de la tasa de inflación. Sin embargo, tenemos un análisis que no siempre se hace y que yo los invito a que lo empiecen a hacer como hábito en la gestión, es comparar con la propia tasa de tu grano. Es decir, a ver, ¿cómo están hacia adelante? ¿Qué tasa me dan los granos si yo lo conservo? Porque en esto de decidir si me conviene vender el grano o me conviene endeudarme, bueno, tengo que estar mirando realmente, ¿me conviene conservar ese grano o me conviene venderlo? Y es ahí donde empezamos a también mirar qué pasa con nuestros granos. Puede que tengas esto, y esto les digo, es un análisis más por ahí de conveniencia
que de necesidad, ¿no? Se entiende que cuando nosotros hacemos este análisis, si tenemos stock y si también nos estamos endeudando, porque vamos a ver, también esto nos da una brújula de cuándo nos conviene estar cerrando el precio. Porque cuidado, tenemos que atar cabos. Si nosotros nos estamos endeudando a un 32% o un 35%, tengo que mirar hoy que el grano mínimamente me esté rindiendo a futuro esa tasa o más, pero cuidado, que si no lo cierro el precio, después y el grano baja, me voy a ver obligado a entregar más grano para poder honrar ese compromiso. Entonces, cuando nosotros miramos esa tasa en pesos, que la calculamos después, si quieren, yo les paso en un Excel como la formulita, no nos metamos tanto ahora en cómo calcularlo, no tengo problema, se los mando, pero fíjense, y esto me gusta ponerlo como en semáforo y con colorcito, para ver dónde tenemos más verdes de oportunidades y dónde empezamos a tener amarillos o rojos, ¿no? Y fíjense que hoy el trigo, si vos me decís, en lugar de vender el trigo hoy, te conviene tenerlo en stock, si vos tenés que pagar una deuda, ¿no? Y no te conviene a lo mejor hoy estar vendiéndolo en el disponible. ¿Y por qué? Porque si vos lo aguantás hasta julio, te da un 48% en pesos, siempre y cuando, ¿no es cierto?, estés cerrando precio. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, es qué perspectivas tenemos para el trigo, ¿no? Que en esto, bueno, Marianela es la especialista de decirnos qué perspectivas tenemos, pero bueno, si miramos el último informe de Luzda, es bajista para el trigo, ¿no? Porque nos da mejores relaciones esto-consumo. Entonces, bueno, acá tenemos Moni, Sí, disculpa, bueno, Alejo aporta, digamos, que por ejemplo, ¿no? Una plataforma de sensores de control de silo bolsa está en 50 centavos de dólar por tonelada por mes. O sea que evidentemente tenés un costo mensual determinado que deberías calcular contra cualquier diferimiento de mercadería, toma de precios, tasas de interés. Calculo que es por eso que hiciste el comentario, Alejo. Creo que esto de postergar o no mercadería, tenés que calcularlo con esto, con sí. financiamiento. Y considerando los costos de almacenaje, por supuesto, Alejo, ¿no? Porque retener el grano y conservarlo implica también un costo de almacenaje. Y acá hay algunas cuestiones que les quiero decir, que estoy viendo en el mercado como cuestiones reales. Em, hay, eh, hay acopios que por ahí están dando el silo bolsa bonificado. También a veces lo que tenemos que tener en cuenta, además de los costos de almacenaje, es tener en cuenta los costos de logística, ¿no? Porque si hoy me veo obligado a entregar el grano, tengo que pagar hoy un flete que está en relación insumo-producto, me queda muy caro. Y generalmente si yo puedo diferir a noviembre o diciembre algunas entregas, ese costo de almacenaje por ahí me va a licuar. ¿Por qué? Se me va a licuar, ¿por qué? Porque esos costos de logística van a ser más amigables. Hola, ¿qué tal? Hola, Sí, Mónica, hola, ¿cómo ¿cómo va? estás? Un gusto. Igual, está interesantísimo el análisis de la tasa ahí. Se le podría agregar, ¿no? La tasa de alguna LECAP o algún fondo de LECAP para comparar la conveniencia, ¿no? Como Sí, costo de oportunidad o no. sí, Porque está bueno decir, bueno, aguanto el grano sí, que tiene otro precio futuro y genera esa tasa, sí, pero sí, sí, agregándole esa sí, alternativa puede sí, ayudar. sí. Gracias. No, perfecto, gracias por la observación. Son buenas herramientas y por eso es que también las trabajamos mucho en este taller. El año pasado comenzamos justamente con Juan Cruz a trabajarlas. Pero hay que hacer mucho foco, como Mónica lo mostraba, en la tasa del grano, porque muchas veces en $1 nada más que te sube el grano, ya la tasa se te incrementa mucho más cuando la atrapas, ¿sí? Cuando la atrapas, no cuando la dejas estar y después los precios pueden variar al revés. Así que bueno, Moni, un poco el Sí, aporte venía por no, ahí. Gracias. no,
Yo es como en cuanto a, no, te agradezco mucho. Yo lo que pasa es que quizás no me quise poner pues, se los muestro como método. Tenemos que mirar siempre el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, de otras alternativas financieras. Lo que sí, el objetivo por este taller hoy es que prestemos foco en lo que nosotros mismos estamos invertidos, que es en la tasa de granos y en la tasa de activos, por supuesto. Y además el costo de oportunidad también tiene mucho que ver con tu aversión o no al riesgo, ¿no es cierto? Entonces, si yo te digo, bueno, hay otras alternativas financieras por ahí, no nos olvidemos cuando estamos comprando un bono, estamos comprando, le estamos prestando plata al Estado. Cuando compramos una obligación negociable, le estamos prestando dinero a una compañía. Entonces, bueno, no me quería desenfocar tanto de esto y enfocarme más, y por supuesto ustedes como método acá en costo de oportunidad le pondrán su propio costo de oportunidad de acuerdo a su simpatía o no al riesgo de qué están dispuestos, pero lo que quiero que prestemos foco, por eso acá cuando en este simbolito, que esta es cada uno de ustedes, pero yo me iba a enfocar en granos, en las tasas de granos, ¿no? Y cómo tenemos que mirar nuestra tasa de granos en relación a las tasas de financiamiento que elijamos, que es el sentido del taller, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros miramos un endeudamiento en pesos, el grano que mejor te rinde es el trigo, un trigo julio, un trigo diciembre-enero. Fíjate que eh, si vos estás hoy comprando algunos insumos, algo que vos necesites para trigo de la 27, fíjate que si vos estarías cerrando precio y atando, te da, digamos, ya fijando precio, te da un ganado. Pero si yo te lo dejo abierto y el trigo baja, quizás esa tasa, por más que haya sido buena, después igualmente tengo que salir a pagar más trigo, ¿no? También te daría pie, aunque te da ahí bastante cercano, una soja julio o una soja noviembre, un maíz abril del 27, y nada más. O sea, no. Y ya después, para mirar una tasa en dólares, un trigo julio, como bien marcaba Marianela, te da una muy buena rentabilidad, y una soja julio también te da bien. O sea que si vos por ahí no querés hoy estar vendiendo la soja disponible, que la verdad que tenés una quita de prácticamente un 10% respecto a la capacidad teórica de pago, y decís, bueno, hoy a lo mejor hoy podrías estar o tenés algunos compromisos, y a veces después la tasa que te cobran o ese endeudamiento que tomás con un banco nacional, bueno, no vendés la soja hoy y la vendés julio y te da una mejor rentabilidad al respecto si la venderías hoy, ¿no? Entonces, bueno, son estas cuestiones que tenemos que empezar a ver, que a veces el endeudamiento no solamente es por necesidad, porque tenemos la billetera flaca, sino también este endeudamiento por conveniencia, que lo tenemos más aceitado porque nos veníamos endeudando, porque decíamos, y bueno, nos endeudamos y después me termina saliendo barato, pero acá lo que le agregamos es un poquitito de análisis como para que puedan determinar cuándo te conviene retener ese grano, venderlo más adelante, aunque para calzarlo ir cerrando precios. Tenés que saber que si no cerrás precio, quedás a la intemperie, ¿no? Entonces yo digo, muchas veces compran silos bolsas, ¿no es cierto?, para proteger físicamente el grano, el precio queda a la intemperie. Entonces, si no tomamos herramientas de cobertura como las que nos mostró antes Marianela, o empezamos nosotros a cerrar precio, la variable Moni, precio queda a la intemperie. Sí, justamente en esa línea, aprovecho y sumo la consulta de Juan Pablo, para que vos puedas justamente ampliar eso que estás diciendo. Dice, buen día, Mónica. Según el cuadro de tasas de granos, para poder captar esas tasas, no solamente es importante cerrar el precio, sino también el tipo de cambio futuro, es la pregunta que te hace. mira, lo ideal sería que sí, lo ideal para dejarlo. Ahora,
Por ahí no todos los acopios exportadores te permiten cerrar el tipo de cambio antes, o bien si vos pensás que el tipo de cambio puede llegar a ser alcista, yo les digo sinceramente, ayer leí unas estimaciones de Goldman Sachs y estima, bueno, que realmente este tipo de cambio, bueno, de acá a 3 meses da algunos aumentos de un 30%. Hoy, si vos mirás la curva, estamos en los mínimos, o sea, y no estamos solos en el mundo. Tenemos que mirar el tipo de cambio multilateral y si Argentina se empieza a poner cara, más allá de las cuestiones macro argentinas, no te podés quedar ajenos al mundo porque Argentina como empresa es una empresa para el mundo, ¿no? A la cual le compran o no. Bueno, y yo creo que el tipo de cambio así tan bajo no sé hasta qué punto se va a poder seguir sosteniendo demasiado. Esto es una apreciación personal. Y a veces, bueno, puedes decir, bueno, en lugar de, ¿puedo cerrarlo? ¿Cómo no? Para que quede. Hay veces que te conviene, si pensás que a lo mejor el segundo semestre este dólar se puede llegar a, digamos, a mover un poquitito, bueno, a lo mejor cerrás en dólares y no cerrás precio. Así que bien, gracias Juan O, Pablo por la consulta. o bien, Moni, también manejar proporciones, porque por ahí el acopio no me Sí, lo hace, pero un también, corredor con el que yo opero, qué sé yo, no sé, exacto, bonos, acciones, me cierra una parte del tipo de cambio, entonces me quedo ahí y es probable, digamos, tener ahí por las dudas, si sigue bajando, estoy cubierto con ese tipo de cambio, y si sube, me quedé con una parte abierta. O sea, el criterio viene a ser parecido al del grano, ¿no? exacto, Administrar riesgo es. exactamente. Administrar riesgo. Ahora, vos fíjate que, por ejemplo, si miramos la soja mayo 27 y la tenemos un 4%, quizás endeudarte, o sea, tenemos que saber que eh, si vos hoy te querés guardar la soja para venderla el año que viene y endeudarte, y bueno, vas a perder plata porque hoy te está rindiendo un 4%, el maíz te rinde un 2%. Y hoy la tasa de financiamiento comercial, estuve averiguando, primero que no sé ustedes lo que están viendo, pero realmente hay muy poca oferta de financiamiento comercial, hasta incluso hay listas de maíz que han salido sin financiamiento cosecha. Y el financiamiento comercial está aproximadamente el 0,9% mensual. Esto te da un 11% nominal anual vencida. Es lógico que el financiamiento comercial esté más caro que el que estemos, eh, digamos, pudiendo acceder en bancos, porque bueno, el acopio, la cooperativa, la red comercial se endeuda con el banco al 6 o 7, se tiene que dar vuelta y financiarte a vos. Eh, bueno, esto es no sé si alguno puede acceder a otra tasa, pero hoy estuve indagando, digo, hace un mes atrás esto estaba el 0,8. O sea, están subiendo un poquito también las tasas en dólares, considerando que también el dólar está quedando un poquito retrasado, ¿no? Y a mí lo que me gusta es cuando se analiza financiamiento y a veces para decidir, a ver, ¿vendo disponible hoy o retengo el grano y me endeudo? eh, es analizar de acuerdo a la lista de precios, ¿no? Si pago hoy son $100.000, que son 138 millones, me endeudo con tarjeta al 35 o tomo un crédito comercial al 10,8. Y me gusta calcular los intereses en toneladas, más allá de la tasa que implica endeudarte en estos instrumentos, ¿no? Entonces, ¿con qué grano me conviene financiarme cerrando el precio? Y vos fíjate que cuando hago el cálculo de cuántas toneladas tengo que vender de acuerdo a cómo me financio, fíjense que, por ejemplo, en el trigo, prácticamente, digamos, te conviene esperar y no endeudarte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fíjate que el trigo tiene mejores precios y es el que te conviene por ahí retener. La soja, hasta incluso tenés una tasa negativa. La soja, que es la que yo digo me da como menos verde, o sea, si yo cierro el precio de la soja cuando estoy tomando deuda, fíjate que te queda como una tasa en toneladas del 4%. Y el maíz te da una tasa del 8%, ¿eh? Cerrando, si vos estarías cerrando el precio. Yo diría que la soja, o
sea, cómo a veces relacionándolo con el precio, porque lo que importa en definitiva es cuánto grano vos tenés que vender a la hora de honrar un compromiso, ¿no? Entonces, cerrando el precio muchas veces te va dando oportunidad, che, mira, acá haciéndolo de esta manera, en realidad estoy teniendo una tasa en toneladas menor, así yo lo miro solamente desde el punto de vista de dólares. Entonces, básicamente cuando tenemos que analizar esto de conveniencia de tasas pesos o en dólares, es mirar las tasas de equilibrio, es mirar, hoy la verdad que está liderando Banco Nación por costo, mirar el riesgo cambiario según la actividad y los plazos. Hoy les dejo el resumen que después ustedes lo leerán, pero un poco estas cuestiones resumirlas. Hoy el endeudamiento en pesos, ¿qué te da por conveniencia? Y trigo julio, soja julio, noviembre, y en dólares te apalanca el trigo y la soja julio. Ir evaluando cerrar precios de la campaña 2027 para ir calzándolo con los costos y el endeudamiento que vos tomes. Yo hoy lo que estoy viendo es que si hay muchas más ofertas para todo lo que es inversiones de bienes de capital que de capital de trabajo. No sé si es lo que ustedes también están viendo. Y básicamente, a veces las diferencias las vemos cuando empezamos a buscar promociones de acuerdo a marca. Entonces, mírate el banco con el cual trabajas, mírate los convenios y es ahí muchas veces donde podés sacar algunos beneficios o ventajas, aunque tenemos que tener en cuenta que la agroactiva ya la tenemos. Y por ahí la tenemos ya el mes que viene prácticamente, o sea, 3-6 de junio prácticamente lo tenemos acá, y a veces tenemos que ver, de acuerdo si es insumo, si es maquinaria, si a veces nos conviene esperar o no un poquito, ¿no? Y no comernos ahora el aumento después de la expo. Y básicamente, no solamente es mirar tasas y mirarlo desde el punto de vista numérico, y aún así tenemos que estar mirando otras cuestiones para afinar mejor el lápiz. Y muchas veces lo que no estamos mirando es el precio de lista del producto según cómo me financio. Y esto es fundamental para poder determinar cuál es ese costo financiero. O sea, ¿vale lo mismo? Y les comento esto con algo real. Por ejemplo, con John Deere, si vos tomabas un crédito en dólares, el tractor valía determinado valor. Ahora, si vos tomabas la línea en pesos, valía otro. Entonces, cuando yo tengo que mirar las tasas, no es solamente la tasa nominal que me muestran, tengo que tener en cuenta el bien, o muchas veces no les ha pasado, si ustedes, ¿cuál es el precio de lista de un bien? Si lo pagan con tarjeta, es un precio. Si lo pagan contado, es otro. Y siempre la relación la tenemos que hacer con un precio contado. Otra cosa que no siempre tenemos en cuenta son las comisiones de otorgamiento que tiene. Por ejemplo, en la plataforma NERA tenés el 1,8% de comisión directo y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Algo que tenemos que mirar, ¿puedo hacer cancelación anticipada? ¿Hay costos? Ayer, bueno, Juan Pablo creo que está presente, me decía, bueno, quise hacer una cancelación anticipada con Banco Galicia y me querían cobrar el 5%. Entonces estas cosas las tenemos que saber. ¿Cuáles son los costos de garantías y seguros asociados? Porque muchas veces en esto del crédito ganadero garantizado tengo que además contratar el seguro con ellos. ¿Ese seguro es más caro o es más barato que si yo lo quiero contratar de mi lado? ¿Amortiza sistema francés o alemán? Vieron que ahora la mayoría de los créditos del Banco Nación eran con sistema alemán. En el sistema alemán tenés que tener en cuenta que las cuotas son como más altas al inicio. ¿Por qué? Porque tenés capital más un interés sobre saldo, ¿no? En el francés veníamos acostumbrados que las tasas eran todas iguales, pero lo que vos amortizabas en la primer cuota tenía mucho más componente de interés que de capital. Entonces, si es sistema alemán, tenés que saber que las primeras cuotas van a ser más pesadas y te van a dar más trabajo. ¿Con qué periodicidad? Porque muchas veces es pago mensual, pero yo hago agricultura. Bueno, entonces con más necesidad vas a tener que ir cerrando precios para poder ir calzando
esos compromisos. Y todo esto me lleva a que tengo que recalcular el costo financiero total. Y además, tener en cuenta que más si vos acumulás saldos a favor, el IVA muchas veces no se tiene en cuenta y tenemos que considerarlo dentro del costo financiero total. Más si acumulás saldos a favor. Esto depende de cada uno, pero tenés que saber que el IVA va a tener que salir de tu bolsillo y vas a tener que tener disponibilidad financiera para pagar ese IVA. Esto es algo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, el mercado de capitales es sin IVA, eso te baja mucho el costo financiero total. No sé si hay gente conectada de la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia, los intereses están exentos de IVA y eso también disminuye tu costo financiero total. Entonces, en definitiva, el financiamiento, ¿es ancla o trampolín? Y para que no sea ancla y se convierta en trampolín, tengo que tener en cuenta básicamente 3C. El tema costos, que es todo lo que estuvimos viendo ahora, no dejarnos seducir solamente por la tasa nominal, sino por todo lo que está acá escondido. El calce, ¿por qué? Porque muchas veces yo digo, si miro mis flujos como un río, ¿no? Y ese río se me alimenta en determinadas épocas del año, no me puedo poner acá desagües en momentos donde no tengo ingresos de fondos. Entonces, el calce es fundamental y que además estos desagües, estos vencimientos, también estén en sintonía con las épocas donde el grano o lo que yo produzco tiene no solamente mejores precios, sino que también estoy menos presionado por los costos de logística. Y en cuanto a la conveniencia, y acá me voy a por ahí a introducir en un tema que tiene de numérico y tiene cuestiones no numéricas, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros analizamos la conveniencia de una inversión, tenemos que empezar a ver qué me permite aumentar ingresos, bajar costos, me estoy integrando hacia atrás y a lo mejor me compro una cosechadora porque ya no quiero depender del contratista, o me compro una mejor sembradora que me permite ser mucho más eficiente en cómo utilizo la lapicera de mi siembra para poder escribir mejor, o estoy integrándome hacia adelante y paso de leche a hacer quesos. Entonces, hay cuestiones que son numéricas, que tengo que estar mirando la conveniencia desde lo numérico o porque me aumenta mi capacidad, o a veces encontrás argumentos y compro la cosechadora y mi hijo volvió a estudiar, tiene que hacer algo, o le quiero encontrar la ubicación a alguien de la familia. Entonces, bueno, a veces hay cuestiones que al momento de analizar una inversión no todo es numérico, sino también me tengo que enfocar en aquellas cosas que a ver en qué me permite evolucionar, en qué me permite ir hacia adelante en cuanto a mi norte de lo que quiera construir. Y no sé cómo Mónica, están. Sí, perdón, sí, buen día. Ahí, buen día. déjalo ahí. Sí, Tengo ahí en realidad no es una pregunta, sino es algo que veo en el mercado que pasa permanentemente con los productores y vengo un poco del palo del banco y de la parte sí, de granos. Mi nombre es Glenda Lien, buen día, no me había sí, Linda, presentado. buen día. Yo lo que noto ahí es donde vos pones el calce, Sí, y lo he charlado con muchos productores y lo hemos hablado justamente porque es lo que yo estoy viendo, es que mucho del calce se hace en la cosecha. Cuando los productores van sí, a sacar un crédito en los bancos, la mayoría lo hacen en la cosecha. Y no solamente los créditos bancarios, sino esto que vos hablaste de la financiación con las insumeras o con los semilleros o con algún otro tipo de proveedor, la mayoría también te lo terminan calzando en los momentos de cosecha. Lo sí, hablé con varios productores hace unos meses atrás porque justamente sí, veo exactamente esto que vos planteabas, el tema del bajo del valor del grano del productor, los costos altos de de logística. logística. Y hablé con muchos y les dije, le digo, ¿por qué calzan todo por ejemplo, soja, todo mayo? Aparte, Sí, el loquero que se les produce al productor entre estar en la cosecha y tratar de atajar exacto. todas las cuestiones de pagos de créditos o de pagos de cheques. Por ejemplo, ahora estamos en un momento donde tuvimos mucha lluvia en plena época de cosecha, donde se atrasa la juntada de los granos y ahí se les amontona todo y es un caos. Sí, sí, y Eh, cheques, y además cheques, que el cheque es sí, peor.
Peor, Por- es peor, porque hasta a nivel, no solamente a nivel bancario es peor el rebotamiento de cheques, sino que cuando vos vas a una misma insumera o a cualquier otro lado a pedir adelanto, cuando ven que tenés cheques devueltos, es terrible más o menos, es como que estás en rojo bordó. Sí, sí, Bueno, coincido plenamente. analizando eso, lo he hablado con productores y les he dicho muchas veces, digo, no se calcen todo en mayo. ¿Por qué se calzan en mayo? O hasta Miren incluso más los para adelante. alquileres. O hasta incluso los Claro. alquileres, porque los alquileres también en mayo. Sí, y bueno, y ahí hablé con varios y me dijeron, ¿sabes lo que pasa? Que cuando vamos a comprar o cuando vamos a la insumera, cuando vamos a sacar el crédito en el banco, todos te piden a mayo, todos te dan a mayo. Dice, o sea, todos te dan en el mismo mes. Claro, o sea, si vos te corres en los meses, es cierto, si vos te salís de esos meses, tenés más interés, está claro, porque si yo tomo un crédito y me salgo de mayo y me tengo que ir a poner en julio, agosto, septiembre, en donde, como bien vos decís, los granos valen mucho más, tengo menos costos logísticos, estoy más tranquilo, tengo un montón de situaciones diferentes, tenés más tasa. Pero como yo decía, bueno, Sí. este análisis que muchas veces los productores no hacen, es decir, bueno, tenés más tasa, pero pero también te lo tenés más valor repaga. de tu grano. Pero te lo repaga, te lo termina pagando esa tasa. Te lo terminas pagando. Y hoy en día, por ejemplo, con esto que vos también nombrabas, del tema de que hoy te dan el silo bolsa gratis y que qué sé yo, bueno, pedite un silo bolsa gratis, tirátelo a septiembre, tirátelo a agosto, Exacto. andá poniéndole valor a esa mercadería que vos tenés en esos momentos como para pagar los costos que tenés y te aseguras un precio, o te haces un put, como bien dijo Marianela, le buscás la vuelta financiera, pero salirse de los momentos de cosecha. Nada, era Exacto. una No, no, aclaración que lo no, plenamente explicado. excelente lo que decís. Y lo más importante, y volvemos a la primera frase que yo les compartí, que es la financiación determina la comercialización. Y el poder de elegir también cómo nos financiamos o de estar proponiendo otras cosas, también depende en cierta manera de nosotros. Y más si nos financiamos desde lo comercial. A veces puedo estar, está bien, te tengo que pagar en diciembre y bueno, pero no te lo hago con trigo, te lo voy a hacer con soja, te lo voy a hacer con maíz. Subirnos a otra rueda, ¿no? Y en mayo, por ahí estar pagando con otras cosas, ¿no? Y a veces esa mayor tasa de interés, que si me financia el comercial, bueno, a ver, quizás ese 0,9 te lo paga porque estás, y ahora nos da la soja, Julio te da un 14%, pero estuvimos semanas pasadas que nos daba mucho más esa tasa. O lo mismo con los alquileres, que los alquileres estamos eh, como muy urgidos. Y a veces podemos hacer otro tipo de contratos donde poder eh, planificar mejor la comercialización en momentos donde más me convenga de acuerdo a cuando los granos valen más y donde la presión de logística es menor. Entonces creo que también tenemos que empezar a adoptar una actitud más propositiva de ir hacia otras cuestiones o también a veces en los mercados de capitales con pagarés, vos te pones los vencimientos y no tanto el banco que tiene a veces como un corset de las alternativas financieras son estas. Vos con un pagaré, lo haces con un pagaré y te lo pones como también en periodos donde también tenés más oxígenos para la entrega. Pero hablando con un productor, había comprado muchos insumos de maíz con cheque en abril. Claro, pero está así, porque bueno, entonces nos ponemos a veces las trampas solos, por eso yo digo financiamiento, que sea ancla o que sea un trampolín, también en cierta manera, más allá de las condiciones que hay en el mercado, hay cuestiones que sí están de nuestro lado, que sí podemos eh, proponer y podemos hacer, ¿no? Así que Moni, bueno, sí, aprovecho un segundito para aportarte, buenísimo lo de Glenda y todo esto porque habla de administrar riesgo y administrar proporciones. sí, No todo ni nada, ¿no? O sea, es exacto. administrarse y eso es lo que tenemos que aprender con estas herramientas de gestión. Bueno, Alejo aportaba algo, le voy a decir a Alejo que el mes que viene vamos a hablar de inversiones, pero él agrega ahí un puntito que tiene que ver con el leasing, que dice que si Sí, aplicas el leasing al RIMI, dicen por ahí en los chismes que te da mejor
digamos, Sí. y eso podría ser algo que aparezca en la agroactiva. Así que, si te Sí, parece, Alejo, lo vamos a sí, comentar después, porque si no, no vamos a llegar, sí. No, estamos con los tiempos cortados. el leasing también es otra herramienta que tenemos que sacar del baúl, ¿no? Exacto. Y Y aparte también tenemos que esperar en el RIMI las nuevas resoluciones. Se nos va a acabar y el tiempo. Y por último, espérate que acá me decía Juan Cruz, que decía que los cheques de pago diferido podían ser más flexibles, por el tema de la clase, digamos, ¿no? O sea, que era Perdón, algo en no, cuanto a... del calce, yo me del equivoqué. calce, bien, Y del ya me calce. lo Exacto. respondió con lo de los pagarés. Perfecto. Listo, listo, ¿Mm? listo. Bueno, así ya vamos cerrando porque estamos súper, No, súper, no, súper por con eso, el como tiempo. estamos, esto yo me he dejado como plan B, no tenemos tiempo. Sí los invito a que entren a mirar también los créditos valor producto del BICE, que también son créditos a valor producto, que es interesante que lo empiecen a explorar. El BICE es un banco de bancos, no es necesario abrir cuenta, te sirve la cuenta que vos tengas en cualquier banco, no hay comisión de otorgamiento, se puede precancelar sin costo, y como el crédito es en determinada cantidad de productos y se ajusta por el indicador de tu actividad, ya sea leche o carne o porcinos, en función de cómo se desacople o digamos, tu indicador de lo que vos estás produciendo, se te alarga o se te acorta el plazo del crédito. ¿Está? O sea, no tenemos mucho tiempo y quiero dar lugar a las otras disertantes, pero los invito a que empiecen a evaluar estos valor producto del BICE, y yo igualmente después lo van a poder ver en la presentación. Y el RIMI, que no me quiero detener mucho porque faltan algunos, o sea, todavía no está activo y tenemos que esperar, no está operativo, pero tenés que saber que básicamente, bueno, tenés pisos de inversión, aunque no hay pisos de inversión si es semovientes o todo lo que tiene que ver con riego, mallas, renovables, motores, bombas, refrigeración. No incluye automóviles, obras es hasta el 30%, y incluye básicamente las ventajas es devolución del IVA en 3 meses, pero cuidado acá, yo esto lo tomo con pinzas, el Sí, tope sí, está sí, eso te limitado iba a al decir. 50%, yo no creería mucho en esto, y sí está el tema de ganancias con la amortización, 2 años o 1 año, ¿no? Así que bueno, vimos muchas cuestiones que De todo. después de todo. Así que bueno, estamos entre la Expo y la Agroactiva en el medio de conflicto en Medio Oriente, aumento gasoil, obstáculo logística, los márgenes flacos, la asfixia fiscal, los lobbies que nos quitan, ley de semillas, fondo especulativo, etcétera. La cuestión es que si estás acá, este es el gráfico de los productores agropecuarios que desaparecieron desde 1970 ahora, el 55% desaparecieron. Pero si vos estás acá, es porque formas parte del 45% de los productores que están vivos. Así que también recupera, digo, tu brújula, muchas veces no todo es numérico, como te orientás mirando el sol para ver dónde vas, dónde estás, hacia dónde te dirigís como brújula. Así que bueno, muchas gracias y les dejé ahí también Mónica, la... un placer porque este cierre es un lujo, realmente es un lujo porque esto de mostrar los productores que se fueron significa que por algo estoy acá, aquí y ahora, de alguna manera soy competitivo y todo esto suma competitividad. Así que gracias por ayudarnos a pensar, No, gracias por todo lo que nos decís y te no, vamos a seguir invitando, no, no vas a zafar. y hay muchas cosas que han hecho bien y por eso están acá. Entonces también hay que Exacto. confiar también a veces en su propia brújula. ¿Mm? Bien, muchísimas gracias. Dios te A bendiga, ustedes, Moni. a ustedes. Quédate nomás por si hay alguna cosita, si querés, hasta Sí, sí, que me quedo, cerremos. por supuesto. Y vamos con Patricia de Golf. Ella va a hablar con nosotros de costos, márgenes y sensibilidad de cultivos de Hola, invierno. Marianela. Buen Te día, ¿me damos la... escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto. Vamos a avanzar con los márgenes. Teníamos márgenes de invierno con Noé en una zona no núcleo y vamos a los márgenes de cultivos de invierno con Patricia. Para ver en zona núcleo, estamos hablando de zonas de aproximadamente 100, 150 kilómetros a puerto, considerando costos de flete actuales, ¿no? Como viene de la mano ahora. Te escuchamos, Patricia. Bueno, buenos días a todos. Como decía Marianela, bueno, yo voy a presentar un poco los márgenes brutos de cultivos de invierno en la zona núcleo, con precios y costos de marzo del 2026, que inclusive ya tiene incorporado muchos de los aumentos que hubieron en fertilizantes. Bueno, y aclarando un poco, sobre todo porque íbamos a dar zona no núcleo y núcleo, pero bueno, ahí Marianela comentó la distancia a puerto promedio 150 kilómetros y el rendimiento promedio de trigo de 45 quintales por hectárea. Y fíjense el arrendamiento, ahí Noelia hablaba de 11 quintales, acá estamos hablando de 16 quintales por hectárea en términos de precio de soja, con un Que precio de sabemos soja. que se negocian a más, están entre 14 y 20 quintales en zona núclea, depende por supuesto de la productividad, pero tomamos ese valor por los potenciales de rendimiento de 40 de soja, 45 de trigo, 40 de trigo. Perfecto. Y bueno, teniendo en cuenta el precio de soja en $33,5 por quintales. Pero también vamos a compararlo con las otras opciones en cultivo de invierno que presentamos ahora, que van a ser colza y arveja. Y acá hay dos cositas. Colza con un precio muy interesante y en lo opuesto arveja con un precio bastante bajo y bastante malo. Pero no por eso son recomendaciones. Nosotros acá no estamos dando recomendaciones de qué tiene que hacer el productor como cultivo de invierno, sino más bien mostrarle evaluaciones y cómo se están evaluando el margen bruto esperado de estos cultivos, más a modo de ejemplo, ¿no? y de hacer el ejercicio. Pero bajo ningún concepto es una recomendación. Bien, haciendo esa salvedad, estos tres cultivos de inviernos que elegimos presentar para la zona núcleo, bueno, ¿cuánto debe invertir el productor en la implantación de estos cultivos de invierno? Porque sabemos que ese dinero lo va a necesitar tener, porque va a salir de su bolsillo y lo va a recuperar recién cuando haga la cosecha. Entonces, es un monto importante. En trigo, $460 por hectárea, un promedio, ¿no? Un aproximado. En colza, 477, es un poquito más elevado. Y en arveja es más bajo, $360 por hectárea. Y ahí nos pareció interesante, bueno, decir, bueno, pero ¿qué proporción en estos cultivos, en particular en los costos de implantación, se llevan los fertilizantes? Y en trigo, la verdad que tiene una proporción importante, y son $285 por hectárea en fertilización. Y yo ahí ya les marqué, separé lo que es nitrogenado de lo que es fosfatado, lo que es urea, representa el 70% del costo dentro de lo que es costo de fertilización, y lo que es fosfatado el 30%. Después, en arveja, por ejemplo, lo que más pesa ahí son los costos de semilla, pero está bastante repartido los costos, y si ven, en agroquímicos aumenta un poco respecto a los cultivos de trigo y colza. En colza también es importante el costo de fertilización y los labores. Los labores se llevan también una parte importante, $252 por hectárea en fertilización y $131 en labores. Bueno, ¿por qué voy resaltando un poquito estas cosas? Porque después puntualmente vamos a trabajar la sensibilización sobre trigo, pero es interesante la proporción, cómo pesa en los insumos, los labores dentro de ese costo de implantación. Bien, y para tener así una mirada más visual, si ven, ahí se ve en trigo, la fertilización se lleva un poco más del 60%, en colza también más de la mitad se lleva fertilización dentro de ese costo de implantación, y en arvejas está bastante distribuido, pero semillas pesa un poquito más. Esto es más que nada visual, ¿sí? Por eso lo paso rápido. Y ya nos metemos a lo que es margen bruto. Margen bruto, teniendo en cuenta qué cosa, los rendimientos promedios que
que tuvimos considerando para trigo 45 quintales por hectárea, en colza 25 quintales por hectárea y en arveja 30 quintales por hectárea, y los precios, en el caso de trigo, precios futuros, $21.75 por quintales, en colza $48, fíjese que les decía que el precio es bastante interesante, y en arvejas $24 por quintales. Ahora, ingreso bruto, precio por cantidad, ¿no? El rendimiento por precio y obtenemos el ingreso bruto en cosecha. Y una cosita, arveja, el precio, lo que hablábamos con Marianela, son precios actuales, así que están vigentes ahora. Nosotros, discúlpame Patricia, Sí. en arveja, si está todavía presente, lo tenemos a Gabriel Prieto, él es el referente de legumbres en general y arveja en particular en la zona de Santa Fe, sur de Santa Fe, en el INTA, y bueno, nos contaba cómo estaba complicado el mercado de arveja. No sé, Gabriel, si estás por ahí, querés activar tu micrófono. Nos gustaría Activado. que nos cuentes rapidito, tenemos nada de tiempo, pero contanos de la actividad que van a tener, porque hay muchas cosas para contar de arveja, no las vamos a poder contar hoy, y siendo el más pobre de la campaña de invierno en este momento, por ahí tiene oportunidad. Ahora igual Pato va a mostrar los márgenes del doble cultivo, pero contanos de la jornada que van a tener de arveja específicamente para poder sacarnos dudas de ese tema si alguien quiere asistir. Bueno, no, nada, el miércoles 22 a las 8:30, después te paso por el flyer, vamos a tener el lanzamiento de los resultados de la red de cultivares de arveja, la Red Nacional de Cultivares de Arveja. Pero lo que quería comentarles en relación a arveja en la secuencia de cultivos es que todo lo negativo que en el invierno, que generalmente está a la par de trigo este año, o un poco peor, como normalmente está en relación al trigo, con esos rendimientos de trigo, los rendimientos que tuvimos el año pasado, esa situación se revierte en el cultivo de verano. ¿Por qué? Porque arveja consume la mitad del agua del perfil de la que consume trigo, por un lado. Por otro lado, el balance de nitrógeno es más favorable para el maíz. Y por otro lado, la fecha de siembra de soja, que siempre es apremiante, de segunda. Sobre arveja es prácticamente una soja de primera. Y sobre trigo tenemos que esperar a levantar el trigo, a tener humedad, etc. Y en estos últimos años de sequía, sobre trigo, muchos años no se cosecharon, 2020, 2022, perdón, 2021 y 2023, esa cosecha, y sobre arveja se cosechó entre 1.500 y 2.000 kilos, fueron años extremos. Pero normalmente tanto el maíz por efecto agua y nitrógeno y la soja por efecto agua y fecha de siembra, tenemos rendimientos sobre arveja entre un 20 y un 30% por encima de lo que es la soja sobre trigo. Bien, muchísimas gracias Gaby por ese comentario. Son cuestiones de manejo que hay que ir apuntalando igual que la colza, así que son alternativas para tener en cuenta. Continúa nomás, Buenísimo, Patricia. dale, gracias Y Gabriel por el avanzamos. comentario, porque después sí, vamos a ver el doble cultivo y lo que hablábamos un poco con Marianela, que esto implica en el doble cultivo quizás una mejor rentabilidad por una reducción de costos en el cultivo de maíz, que le sigue, ¿no? El cultivo de segunda. Perfecto. Bueno, continuamos. Entonces vamos a comparar un poco los costos que tienen que asumir en trigo. Tenemos los costos de implantación, que ya lo estuvimos viendo, cosecha, comercialización y los costos totales, sin el arrendamiento, sin el alquiler de la tierra, en $691 por hectárea. Así que eso más o menos les deja un poco menos de $300, son $287 por hectárea, pero si incluimos el alquiler de la tierra, que nosotros acá estamos imputando el 50% de lo que mencionamos antes, de 16 quintales, asumimos 8 quintales como costos de alquiler de tierra por el tiempo que está ocupando el trigo en el campo como cultivo. Puede ser un poco menos, puede ser, pero bueno, le imputamos 50%. Eso puede ser debatible. Y son $268 y esto le imputamos a los 3 cultivos de invierno por igual. Bueno, pero entonces si imputamos este costo del alquiler de la tierra, ahí baja bastante, ¿no? Quedan $20 por hectárea
como margen bruto. Una vez que yo hago ingreso bruto menos costos totales, incluyendo el alquiler de la tierra, me queda $20 por hectárea en el caso del trigo. Y un retorno del capital de trabajo invertido que tiene que ver, bueno, cuánto del margen bruto me vuelve sobre ese costo de implantación, en 4%, bastante bajito. En cambio, en colza, bueno, vemos que tiene un precio más interesante, un ingreso bruto un poco más elevado, pero bueno, también tiene sus costos, que es sumando todos los costos que consideramos al de implantación, cosecha y comercialización, ronda en $700 por hectárea. Queda un margen bruto sin el alquiler de la tierra en $500 y considerando el alquiler de la tierra en $232. De los tres, el más alto, digamos. Porque arveja, si ya nos vamos y nos estamos adelantando un poquito, da negativo si incorporamos el alquiler de la tierra y positivo si no la incorporamos en $193 por hectárea. Pero bueno, colza sería el que mayor margen bruto dejaría, dado los precios esperados, y el retorno al capital del trabajo invertido también es más alto, es casi 50%. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nosotros nos preguntábamos si ya veíamos directamente el margen bruto de un esquema de doble cultivo. ¿Y cómo se lee esto? Por columnas. Sería trigo más soja de segunda, o colza más hojas de segunda, y después por el otro lado arveja más un maíz de segunda, que viene después de una leguminosa, ¿no? Con todos los beneficios que Gabriel comentaba. Bueno, la cosa ahí resulta en, considerando todo el margen bruto que ya vimos en trigo, colza y arveja, e incorporando los de soja de segunda, el margen bruto del doble cultivo para trigo y soja de segunda ronda en $300 la hectárea, el de colza y soja de segunda en $517 la hectárea, y el de arveja y maíz medio que está empatado ahí con el de trigo y soja en $322 la hectárea. Obviamente acá en maíz de segunda tomamos los rendimientos promedio, ¿no? Podemos decir que son tan competitivos trigo, soja, colza, soja como arveja, maíz. Realmente Sí. cuando hacemos doble cultivo tenemos posibilidades de gestionar y ahí en la toma de decisiones habrá que ver también con la experiencia de cada productor, ¿no? Porque la experiencia cuenta, hacer colza y arveja tiene particularidades que no todos conocen, pero que vale la pena considerarlas y aprender lo que todavía no sabemos, ¿no? Exactamente. Y bueno, obviamente maíz de segunda es muy bueno el margen bruto, los ingresos que tiene. Acá lo podemos ver en gráficos, digamos, acá está el trigo que veníamos viendo, es muy, muy bajito el margen bruto que deja. Esto es todo incluyendo el alquiler de tierra. La colza, interesante, bastante interesante, su margen bruto. La arveja que estaría dando negativo cuando se incluye el alquiler de la tierra, y soja de segunda y maíz de segunda también muy interesante. El tema es que si nosotros incorporamos arveja y maíz de segunda, ahí estamos de alguna manera diluyendo los costos fijos que son el alquiler de la tierra y ganando todos los beneficios de la arveja sobre el maíz de segunda. Vamos acá. Porque ustedes van a decir, hasta ahora no presentaron nada de precios de indiferencia ni de rendimiento de indiferencia. Bueno, ¿qué son estos conceptos? El precio de indiferencia es, dado que yo asumo un rendimiento promedio que voy a obtener, veo qué precio me permite a mí igualar mis ingresos totales con los costos totales, es decir, obtener un margen bruto nulo. ¿Y para qué busco este precio? Y para decir, bueno, mínimo, si yo quiero salir empatado, como suelen decir, o sea, no perder ni ganar, yo tengo que lograr o por lo menos vender mi cosecha a este precio. De ahí para arriba, de ese precio más alto, yo voy a obtener un margen bruto positivo. Cuanto más alto, obviamente, mejor sobre ese precio de indiferencia. Y el rendimiento de indiferencia es si yo, asumiendo un precio que voy a recibir en el futuro, como el que asumimos en el escenario actual de $21 en el caso del trigo, yo lo que busco es qué
rendimiento necesito obtener para salir empatado. Es decir, para que ese margen bruto me dé 0, no gane ni pierda. Y de ahí para arriba, si los rendimientos me dan mayores, obviamente que voy a obtener un margen bruto positivo. Ahora, si me dan menores, voy a ir a pérdidas asumiendo el precio como fijo, digamos, como dado. Entonces, bueno, con el escenario actual, lo que nosotros les presentamos sobre trigo, si yo en el caso del precio de indiferencia asumo que el rendimiento que voy a tener es de 45 quintales promedio por hectárea, el precio mínimo al que tengo que vender el trigo es de $21.26 por hectárea, por quintales, perdón, como mínimo, porque en ese precio yo tendré un margen bruto 0. De ahí para arriba, un margen bruto positivo. Y en el opuesto, si yo asumo el precio, que ya les digo, lo tengo anotado por acá, de trigo que hoy comentamos, de $21.75, sí, como, bueno, esto es lo que yo voy a cobrar a futuro por mi cosecha, bueno, ¿cuánto tengo que obtener de mínimo como rinde? Bueno, 43,82, que está un poquito por debajo del promedio que asumimos, que era 45. Sí, esa es la lógica. Si no se entiende, me paran y lo aclaramos un poco. Pero la idea es ver cómo esto cambia ante distintos escenarios, donde nosotros asumimos en el primer escenario que dice aumentos de costos, que ahí abajo yo les pongo en el asterisco qué significa este aumento de costos. Un incremento en 30% de los precios de fertilizantes, que ya los precios de fertilizantes nosotros los que usamos, ya les digo, es $1 por el kilogramo de urea y $0,85 por el kilogramo del fosfatado, el SPT. O sea, son precios ya altos, y a eso le sumamos 30% en el peor escenario, digamos. Exacto. Y que también aumente el combustible e impacte en un aumento del 15% de los labores y en fletes también. Entonces, todo eso hace al escenario aumentos de costos. ¿Y qué precio de indiferencia nos da? Es $24,13. O sea, está por arriba del esperado que nosotros asumimos. Sí o sí debería como subir el precio si aumentan en esa magnitud los costos. ¿Para qué? Para que mínimamente salgamos empatados y que no perdamos, bueno, tampoco vamos a ganar, pero que no perdamos. Y en cambio, si se fijan en el rendimiento de indiferencia, nos pide casi 51 quintales por hectárea, que es bastante más alto de lo que nosotros asumimos como promedio, ¿no? Que era 45. Y yo ahí hice los cálculos y eso implicaría exigir que el rinde sea 14% más alto que el promedio que asumimos nosotros en este escenario, si yo quiero salir empatado y los costos aumentan en la magnitud que suponíamos, del 30% de los fertilizantes y 15% en labores y flete. Pero hay un escenario que no es tan malo, que es el aumento de los costos, es la siguiente columna, un celeste un poco más oscuro, el aumento de costos y también aumentan los precios de venta. En cuanto nosotros suponemos que ese aumento en 15%. Bueno, ahí el precio de indiferencia es de $24. ¿Y por qué me van a decir? Sigue igual. Porque ahí lo único que estamos cambiando es el precio al que vamos a vender, que esperamos vender. No estamos cambiando los rendimientos. Recuerden que cuando calculábamos el precio en diferencia, lo que dejábamos justamente fijo era el rendimiento. ¿Sí? Depende más de los costos. Como los costos ya es como que cuando aumentan los costos y el precio de venta al mismo tiempo, el precio de indiferencia aumenta, pero no los rendimientos. De rendimiento queda igual, pero el precio se te sube. No, cuando aumentan los costos y precio de venta, el precio de indiferencia queda igual, el que cambia es el rendimiento de indiferencia. Lo que asumimos en la primera fila de precio de indiferencia es, está bien, capaz que te referías a esto, es de 45 quintales por hectárea. Vamos a ver esto. Aumentan costos y precios de venta. Estamos aumentando los precios de venta un 15%. Sí.
junto con los costos. Y lo que me quedó igual ahí en tu columna es el precio de indiferencia. Claro, pero porque yo ya en la anterior había aumentado los costos y el aumento de costos es igual en esas Por dos eso, columnas. ok, perfecto, ¿Está? perfecto. Y Bien, lo bien, mismo va a bien, pasar en la pasemos nomás. tercera. Los aumentos de costos son las mismas para las tres asumidas. Lo Ok. único que te está cambiando en el escenario, digamos, 2 y 3, si asumimos Bien. que el escenario 1 es el de aumento de costos, en el escenario 2 aumenta el precio de venta de trigo y en el escenario 3 va a disminuir 15%. Por eso el precio de indiferencia no está cambiando ahí, lo que está cambiando son Bien. los rindes de indiferencia que se exigen. Y fíjense que si yo asumo que aumentan los costos en esto que veníamos hablando, pero el precio esperado del trigo aumenta en 15% sobre esos $21.75 que asumimos, el rinde de indiferencia es bastante parecido al escenario actual. O sea, es 43, los dos son 43, están bastante Es como que se similares. empareja, es como que se Sí. diluye por el aumento O del sea que precio, compensa si hubiera. bastante el aumento del precio de venta en 15% del trigo, este aumento de costos que asumimos. El tema está cuando, si el escenario fuera aumento de costos y caída de precio de venta en un 15%, porque ese es el peor de los escenarios, y ahí sí que nos pide un rinde mucho mayor, que es 38% mayor al rinde promedio que asumimos nosotros, que era de 45 quintales por hectárea. Bueno, este nos pide 62 quintales por hectárea, es mucho más alto. El escenario de baja de precios es mucho más grave que el escenario de suba de costos. No, lo que pasa es que acá tenés aumento de costos y caída de precios. Sí, Tenés los pero dos. el impacto es más Claro. del doble, digamos. Eso voy, Sí, es, sí, es sí, sí. mucho, proporcionalmente mucho más grande, ¿no? El impacto que da. Sí, este es el Perfecto. peor de los escenarios. Perfecto. Y Sí. después, ¿querías decir algo? No, hacé el comentario final de ajuste de fertilizante y vamos a las conclusiones porque nos repasamos de tiempo. Sí, bueno, finalmente decidimos hacer un escenario más, que este era más jugado, pero dijimos, bueno, pero ¿qué pasa si los costos aumentan y el productor decide reducir la cantidad que usa de fertilizante? Reducir la cantidad de fertilizante. Y en cuanto, en un 30%. Y ahí nosotros no pusimos ningún precio de indiferencia, yo puse no corresponde, porque no quisimos jugarnos a asumir cómo impacta esa reducción del uso de fertilizantes en el rinde, porque depende de muchos factores, va a depender de muchos factores climáticos, por ejemplo. Entonces dijimos, no, veamos si él aumentan los costos, reduce la cantidad de fertilizante en un 30%, ¿qué rinde le exige para salir empatado? Y el rinde que le exige es bastante parecido también al escenario actual, que es 44 quintales por hectárea. Ese es como un escenario bien diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora. Bien. Bueno, y acá muy rapidito, yo les dejé los márgenes como para que se vea más allá del precio de indiferencia acá, y rinde de indiferencia, si los mareamos un poquito, acá está el panorama más rapidito, donde miramos qué pasa con los márgenes brutos del trigo, con el alquiler de tierra, y bueno, la verdad que un aumento de costos ya empieza a dar negativo, dado los rindes y precios que nosotros asumimos, ¿no? Y con un aumento de costos y precios de venta, fíjense, está inclusive un poquito mejor. Y bueno, con el peor de los escenarios, es con el que peor está, también sale perdiendo con el aumento de costos y caída del precio de venta en un 15%. Bien, listo, consideraciones finales. Tenemos unos márgenes de trigo como cultivo de invierno muy ajustados, muy sensible ante aumentos del precio de los fertilizantes, porque vimos que la proporción de fertilizantes en los costos de implantación son más del 60%. Requiere ser muy eficiente en el uso de fertilizantes. Fíjense que si podíamos ajustar un poco las cantidades sin afectar el rinde, podíamos ahí apalancar un poquito ese aumento de costos. Y que también existen cultivos alternativos al trigo, como es la colza, con mejores precios, pero que hay que conocer el manejo agronómico y requiere sobre todo también conocimiento en cuanto a la comercialización de la colza, que por ahí no es lo mismo que trigo, que por ahí si el productor viene haciendo trigo, tiene que salir y empezar a indagar sobre eso, asegurarse la venta de colza, a qué precio, etc.
Igual con arveja. Ujú. Y sí, lo que hablamos con arveja, bueno, que mejora un poco sobre todo la rentabilidad con un maíz de segunda. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricia. Perdón que te trajimos ahí aceleradísima en una Ferrari, pero bueno, nos pasamos mucho, pedimos disculpas por habernos pasado en el tiempo. Queremos agradecer a todos, no se desconecten porque siempre hacemos una fotito final, así que no se desconecten todavía, pero queremos agradecer y dejar la invitación abierta a todos para asistir al taller de mercado de granos del mes de mayo. Vamos a tener temas de inversiones y otras cosas para seguir conversando. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene. Dios los bendiga.